Todo en la vida de un hijo de Dios es espiritual. No nos olvidemos, hermanos, de esto. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos hablar de nuestra vida espiritual como si tuviéramos otro tipo de vida, otra clase de vida. O como si algunos aspectos de nuestra vida no tuvieran nada que ver con lo espiritual. No podemos hacer eso. Cuando el Señor nos salvó, todo, absolutamente todo en nuestra vida pasó a ser espiritual. Y esto no es otra cosa más que todo en nuestra vida debe estar orientado hacia Dios. A vivir como Él quiere y a servirle solo a Él. Esa debe ser nuestra vida. No quiere decir que no trabajamos, no vamos a la escuela, no quiere decir eso. Quiere decir que todo eso que hacemos debe estar orientado hacia Dios. Todo. Por esto es que muchas veces, de muchas maneras, nuestro Dios ahí en su palabra nos insta a vivir una vida digna, congruente con lo que nosotros somos. Somos llamados a permanecer fieles, a permanecer firmes. Somos llamados a cuidar de nuestra salvación. Somos llamados a vivir en santidad, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y debemos cumplir con una tarea. Debemos producir fruto, buen fruto, mucho fruto. Hermano, yo no sé si tú estás consciente de esto. Pero si acaso aún no lo habías considerado, si acaso todavía no, bueno, entonces asimílalo bien y quédate con esto en la mente. Pero no solo en este momento, mientras estamos aquí en el culto, mientras dura la predicación, no solo aquí. Es más, ni siquiera solamente hoy, ¿no? Por si acaso llegas a tu casa y todavía te acuerdas de lo que participaste de la alabanza y escuchaste en la predicación. No solamente hoy. Hay que guardar esto en la mente permanentemente, porque de eso se trata. Tu vida espiritual no se centra solamente hoy y solamente este momento. Mañana que vas a hacer tus labores normales, ordinarias, también eso tiene que ver con tu vida espiritual. Cada cosa tiene que apuntar hacia Dios. No te olvides de eso. Nuestras vidas deben ser vidas santas y útiles en la obra del Señor. Vidas santas y útiles en la obra del Señor. Pero tal vez sí, habrá quienes digan, no, sí, yo sí estoy consciente de eso. Y habrá quien sí esté consciente y quizá hasta intentamos hacerlo, ¿verdad? Sí, yo estoy consciente de eso, yo sí intento cada día vivir en santidad y ser útil en la obra del Señor. Pero entonces, si estamos conscientes e inclusive lo intentamos, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no lo logramos? Bueno, creo que una de las razones es porque somos descuidados. Somos descuidados y en lugar de vivir vidas santas y útiles al Señor, debiendo estar siempre de pie y siempre avanzando y siempre en crecimiento, bueno, parece que más bien nos la pasamos en la lona, ¿verdad? En vez de avanzar y estar fuertes y adelante, nos la pasamos en la lona. Nos la pasamos estáticos, ¿verdad? Sin movernos. Nacimos de nuevo, ahí estamos en la meta, iniciar nuestra vida cristiana, pero no nos movemos, ahí nos quedamos. No avanzamos. ¿Saben algo por lo que esto sucede? Es porque se tienen
actitudes que solo producen consecuencias nefastas, malas consecuencias, consecuencias terribles en la vida. Por eso. Así se titula la predicación de hoy, actitudes que producen terribles consecuencias. Y se trata de tomar conciencia y de estar alertas para prevenir esas acciones, esas actitudes que solo producen esas malas consecuencias en nuestra vida. La predicación de hoy está dividida en solamente 2 puntos. Vamos a considerar un texto en cada uno de estos 2 puntos. Son textos en donde vamos a encontrar exhortaciones para evitar esas actitudes malas de las que estamos hablando. Esas actitudes que nos impiden vivir esa clase de vida que como hijos de Dios debemos tener. Y el punto número 1. El punto número 1 es la primera actitud de las 2 que vamos a ver hoy. Es el desprecio por lo aparentemente inofensivo. Sí, esa es una actitud que tenemos. Desprecio por lo aparentemente inofensivo. Ya leímos Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cantares, libro de los Cantares. Estoy 99.9 seguro de que en 18 años nunca hemos predicado algo del libro de los Cantares. Bueno, lo vamos a hacer en algún momento dado, hay que hacerlo. Pero bueno, miren, el libro del Cantar de los Cantares es una serie de cantos de amor entre una pareja. Eso es el libro de los Cantares. Una serie de cantos de amor entre la pareja. Claro, una pareja entre hombre y mujer, ¿verdad? Aquí no estamos pensando de otra manera. Cantos de amor entre la pareja, entre hombre y mujer, entre el amado y su amada. Es un libro poético y está lleno de figuras poéticas. Y una de esas figuras es la que se encuentra en este verso 15 del capítulo 2. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Bueno, miren, ya sabemos que las viñas son las plantas de la vid. Son las plantas que producen las uvas. Decir que una vid está en cierne significa que se encuentra en la etapa de floración. Cuando una vid está en cierne, cuando está en esta etapa de floración, apenas se está preparando para producir fruto, para tener frutos, para tener uvas. Todavía, cuando está en cierne, está en floración y todavía no tiene uvas. Eso significa que una vid esté en ciernes. Ahora, si se quiera que la vid llegue a producir esas uvas que se esperan, entonces, obviamente, hay que cuidarla. Hay que cuidarla para que madure totalmente y entonces se produzcan las uvas que uno desea. Hablando de ese cuidado, específicamente en este verso se habla de tener cuidado de las zorras pequeñas y esos animalitos pequeñitos. De las zorras pequeñas, aparentemente inofensivas, pero que socavan y roen las raíces de las plantas de las vides y entonces las echan a perder. Y entonces las uvas ya no aparecen nunca porque la planta ya se echó a perder mucho antes de que siquiera se hubieran empezado a producir las uvas. Esto, como les digo,
Esto es una figura. Una figura que se refiere en ese diálogo entre enamorados, se refiere a cuidar de las cosas pequeñas, aparentemente inofensivas, pero que en realidad no lo son, porque terminan echando a perder el amor y la relación entre la pareja. Esta figura es un principio preventivo que en este versículo se aplica para cuidar el amor entre la pareja, pero que se puede aplicar, y hoy lo haremos así, a nuestra vida espiritual. Recordemos, nuestra vida espiritual es lo que define en realidad toda nuestra vida. Repito, insisto, cuando llegamos a ser hijos de Dios, todo se vuelve espiritual en nosotros, en nuestra vida. La aplicación preventiva, entonces, para nuestra vida es a no despreciar lo aparentemente inofensivo, porque puede producir terribles consecuencias, grandes estragos. No despreciemos lo aparentemente inofensivo. Y yo creo, soy segurito que todos entendemos lo que significa inofensivo, ¿verdad? Pero bueno, aún así, recordemos, inofensivo es lo que describe aquello incapaz de causar daño o perjuicio. Entonces, es un grave peligro despreciar algo pequeño creyendo que es inofensivo cuando en realidad no lo es. Déjenme ilustrarles esto de la siguiente manera. Bueno, creo que ya todos estamos muy familiarizados con la gatita que anda por ahí, ¿verdad? Que unos le llaman de una manera, otros de otra, ya la registraron quién sabe dónde, ya tiene un nombre oficial y bueno. Pero bueno, todos estamos identificados con la gatita, ¿verdad? Miren, yo perdí ya la cuenta, la verdad, pero me dicen que ya pasó más de un año de que la gatita anda por aquí. Ya tiene más de un año. Bueno, ya cuando recién había aparecido por aquí, en una reunión con los diáconos, que no fue para tratar los asuntos de la gatita, ¿eh? No tiene que ver. Fue una reunión para tratar asuntos importantes, realmente importantes. Pero como un raro punto final, les dije a los hermanos, oigan, ¿saben qué? Ya por último, oye, de la gata esa, ni siquiera le dije gatita, ya hasta la quiero, fíjense, ya le digo gatita. La gata, le digo, la gata esa que anda por ahí, le digo, ¿saben qué voy a hacer? El domingo voy a decirles a los hermanos, digo, hermanos, ustedes que de los muchos que hay amantes de los gatos, pues alguien agarre y llévesela, por favor, ¿no? Para que no le vaya mal a la gata. Y me dicen los hermanos, no, aquí que se quede. Y ya me pusieron algunos argumentos ahí. Dije, bueno, está bien. Bueno, solo les pido dos cosas. Primero, vacúnenla por si de repente rasguña a alguien o muerde a alguien, bueno, que no vaya a haber ningún problema. Segunda cosa, que por ningún motivo entre al santuario, ¿eh? Eso sí, que por ningún motivo se meta al santuario. Pues bien, no solo la vacunaron, la esterilizaron, la llevaron al veterinario y no sé qué tantas cosas le hicieron, la desparasitaron y hasta le pusieron ahí un montón de cosas que ustedes ven cada domingo, ¿verdad? Por ahí. La tratan tan bien que le dije a la hermana que la cuida, le digo, oye, ¿no me adoptas de tu gato? Me va a ir muy bien, ¿no? Bueno, el punto al que quiero llegar, porque bueno, ¿qué tiene que ver con esto del gato, verdad? El punto al que quiero llegar es que esa gatita ha sido recibida con mucho entusiasmo
y con mucho afecto por la gran mayoría de ustedes. Y prueba de esto es que cuando llegan, ahí está en la puerta recibiéndolos, ¿no? Y todo el mundo pasa y todo el mundo la acaricia, ¿no? Ha sido bien recibido. Bueno, creo que todos estamos conscientes que es totalmente inofensiva, ¿verdad? Es totalmente inofensiva. Pero a ver, si se encontraran con cualquier otro gatito, ¿ustedes considerarían de entrada lo mismo? ¿Dirían que ese gatito que se encuentra por ahí es totalmente inofensivo? ¿Lo dirían? Y si les dijeran que ese que ustedes creen que es un gatito, un simple gatito, no lo es, sino que en realidad es un cachorrito de un jaguar, ¿igual considerarían que es un animalito inofensivo? Cuenta una historia que un día un joven llamado Ricardo encontró un pequeño gatito en el borde de la carretera. Acababa de llover. El gatito estaba temblando y cubierto de lodo. Era una bolita de pelos con manchas oscuras y llamativos ojos azules. Pobre gatito, no puedo dejarlo aquí, pensó Ricardo. Cuando llegó al pueblo, algunos vecinos reconocieron al animalito y le advirtieron que no podía quedarse con él, porque en realidad no era un gatito, era un cachorrito de jaguar. Pero Ricardo los ignoró y decidió quedarse. Lo llevó a su casa, lo llamó Manchas y lo empezó a alimentar, inclusive de inicio hasta con un biberón. Durante los primeros meses todo era perfecto. Manchas jugaba con su pelota, dormía en los pies de la cama y ronroneaba suavemente. Ricardo se jactaba ante sus vecinos. ¿Ven? Solo necesita amor. Dicen que es salvaje, pero él sabe que yo soy su familia. Ricardo ignoró la naturaleza salvaje de ese pequeño jaguar, creyendo que su instinto desaparecería por recibir caricias. Manchas cumplió 1 año y empezaron los problemas. Sus juegos ya no eran tiernos. Sus garras dejaban surcos profundos en los muebles y sus mordidas, antes suaves, empezaron a dejar marcas en la piel de Ricardo durante los juegos. El jaguar empezó a marcar la casa con su orina y a destrozar las cortinas, actuando según su naturaleza territorial y no como un gato doméstico. Además, se volvió arisco y solitario. Ya no buscaba afecto, solo comida. Una tarde, Ricardo se acercó a Manchas para acariciarlo mientras comía. El animal, actuando por instinto, le lanzó un zarpazo feroz. Las consecuencias de ese ataque fueron muy serias para Ricardo, quien hasta entonces entendió su insensatez. Había intentado convertir un animal salvaje en una inofensiva mascota. Repitamos el principio que encontramos en Cantares 2:15. Cuidado con las cosas pequeñas, aparentemente inofensivas, que en realidad no lo son, porque pueden producir graves, serias consecuencias. La aplicación, hermanos, de este principio para nosotros, más allá de ser la moraleja de una historia ficticia, como la de Ricardo con el jaguar, es la aplicación de la sabiduría bíblica que encontramos en Cantares 2:15. Mucho cuidado. No despreciemos esas cosas pequeñas, aparentemente inofensivas, pero que en realidad no lo son, porque producen terribles consecuencias en nuestras vidas. Van a impedir que nuestra vida sea la clase de vida que un hijo de Dios debe tener, una vida santa y efectiva
en el servicio de la obra del Señor. Lo van a impedir. ¿Con cuánta frecuencia se escucha decir a los cristianos, pero eso qué tiene de malo? ¿Eso qué tiene de malo? Ay, solo es una vez, solo es un poquito, no es para tanto. ¿Con cuánta frecuencia se escucha a los cristianos decir esto? Quien toma esta actitud suele cuestionar, ¿qué de malo tiene decir una mentira? Es una mentira, es una mentirilla blanca. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene tomarse una cervecita, hombre? Nada más es una. La Biblia dice que no hay que embriagarse, pero no dice que no tomes vino, ¿eh? ¿Qué de malo tiene? Además ni tiene alcohol, es bien poquito. ¿Qué de malo tiene fumarse un cigarrito? Nada más es uno. ¿Qué de malo tiene echarle una miradita a las redes sociales? Ay, a ver, ¿qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene faltar un domingo al culto, hombre? Si yo siempre voy, nunca falto, ¿qué de malo tiene que falte un domingo nada más? ¿Sí? Se dice, es solo uno, solo una vez, solo un poquito. No saben, la triste realidad es que eso se va normalizando y va creciendo y deja de ser solo uno, o solo una vez, o solo un poquito. Y se vuelve mucho, y muchas veces, y la vida se empieza a llenar de esas cosas. Y la clase de vida que debería vivirse como un verdadero hijo de Dios queda estropeada. Y alguien dirá, y quizás alguno está pensando, ay, ¿cómo eres exagerado? De verdad, eres bien exagerado. ¿Tú sabes? Yo he hecho eso toda mi vida y mira, no he pasado nunca más allá de eso. ¿Seguro? ¿Seguro que no ha pasado nada? ¿Que has hecho eso toda tu vida? Entonces ya no fue una sola vez, ¿verdad? Para empezar. Ha sido continuo. Han sido ya muchas veces. ¿Seguro que no te ha pasado nada? Evalúa tu vida. ¿Está en el nivel que debería estar? ¿Verdad que no? ¿Crees que esas cosas siguen siendo pequeñas? Y las ignoras y las desprecias. Pero no son pequeñas. Ya crecieron y ya causaron estragos. Tu vida no está en el nivel que debería estar. Ahora, esta actitud de despreciar las cosas pequeñas avanza. Avanza y se relaciona mucho con el punto número 2. Punto número 2, autoconfianza desmedida. Esa es la otra actitud, que está muy relacionada con la primera. Actitud de una autoconfianza desmedida. Y el texto es 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que Pablo, ahí en los versículos anteriores, del 1 al 10, le ha recordado a los corintios la trágica historia del pueblo de Israel. Esa generación que había sido libertada de la esclavitud de Egipto. Y dice Pablo que todos ellos, todos habían estado bajo la nube y todos habían cruzado el mar. Y esto
Esto implicaba, dice Pablo, bendiciones espirituales fuertes. Dice, porque en Moisés todos ellos habían sido bautizados en la nube y en el mar. Pero además de eso, todos ellos en su travesía por el desierto habían comido del alimento espiritual y todos habían bebido la bebida espiritual. Habían bebido de la roca espiritual que era, dice Pablo, Cristo mismo. Sin embargo, verso 5, de la mayoría de ellos, dice Pablo, no se agradó Dios. Y por eso quedaron postrados en el desierto. Y en los versículos 6 al 10, Pablo ejemplifica varias cosas. Dice, codiciaron cosas malas, fueron idólatras, fornicaron, tentaron al Señor y murmuraron. Y por eso murieron en el desierto. Sí, todos ellos eran partícipes de grandes bendiciones espirituales, pero se descuidaron. Hicieron muchas cosas desagradables a Dios y perecieron. No alcanzaron la bendición de entrar en la tierra prometida. Israel se sintió muy confiado por ser el pueblo de Dios, pero se relajó y pensó que aunque hicieran cosas que desagradaban a Dios, no habría consecuencias, pero se equivocaron en esto, porque sí hubo consecuencias y el costo que pagaron fue un costo muy alto. Y Pablo dice a los corintios que esas cosas son ejemplo y quedaron escritas para amonestar a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 11. ¿Quiénes son esos a quienes han alcanzado los fines de los siglos? Los que han vivido después de la primera aparición del Señor Jesucristo en esta tierra. Y esos son específicamente aquí, pues los corintios mismos, pero también se refiere a todo el resto de la iglesia, y no solo la iglesia de aquella época, de aquel momento, sino a toda la iglesia que ha existido desde que el Señor partió hasta este momento, durante estos 2000 años, y en esos estamos incluidos nosotros. Pero centrémonos en los lectores iniciales de la carta, los corintios. Dice Pablo que lo que sucedió al pueblo de Israel fue para ejemplo y quedó escrito para amonestarlos a ellos. Así que, ahora sí, llegamos al verso, volvemos al verso 12. Así que, y viene la advertencia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Los corintios estaban actuando igual que los israelitas. Se sentían muy fuertes, muy firmes, muy suficientes, muy seguros de sí mismos. Por todo el contenido de esta primera carta, nosotros sabemos que esa iglesia de Corinto tenía muchos dones espirituales, muchos. Como tenían muchos dones espirituales, estamos muy firmes, somos muy fuertes. Y los que tenían los dones más espectaculares, bueno, todavía se sentían más que los demás. Se peleaban, estaban en conflicto, contendían unos con otros. Se sentían muy fuertes y muy firmes, declarándose ser seguidores de alguno de los prominentes líderes que habían estado entre ellos. Pablo, Pedro, Apolos. Y había otros que se sentían todavía más espirituales y decían, no, yo soy de Cristo.
había un severo caso de inmoralidad entre ellos. Y lo ignoraban. No hay problema. Así que se queden las cosas. Se demandaban unos a otros, se peleaban y se demandaban yendo a los juzgados comunes fuera de la iglesia. Llevaban sus asuntos de pleito interno delante de los incrédulos. Conforme a la costumbre de su ciudad y de su vida pasada, seguían participando de los cultos a los dioses, que incluían prácticas de fornicación. Todo eso estaban haciendo los corintios, cosas que desagradaban a Dios. Pero se sentían muy firmes y muy fuertes. Y creían que aunque estaban participando de eso, nada les iba a afectar. Por esto Pablo, después que les ha recordado lo que le sucedió al pueblo de Israel, y dado que los corintios creían que podían participar de cualquier cosa sin que les afectara, porque se sentían muy firmes, les advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo iba a ser esa caída? ¿En qué consistía esa caída? Ciertamente no en la pérdida de la salvación, porque ya hemos dicho, eso no dependía de ellos, eso depende de Dios, ¿verdad? No en la pérdida de su salvación, pero sí en la pérdida de virtud y de utilidad. ¿De qué se trata la vida cristiana? De ser santos y útiles en el servicio de la obra del Señor. Bueno, iban a caer de eso. Iban a tener pérdida de virtud y de utilidad. Iban a tener pérdida de una plena bendición espiritual. Se iban a perder de un servicio efectivo. Podemos decirlo, iban a quedar descalificados en la carrera de la vida cristiana. Y de esta advertencia surge esta enseñanza. Para evitar terribles consecuencias, no hay que actuar con una autoconfianza desmedida. Y podemos añadir arrogante. La autoconfianza no es algo malo en sí misma. La autoconfianza es una seguridad interna, realista, en las capacidades que se tienen, talentos, habilidades, para poder enfrentar retos y alcanzar metas. Y esto no es malo en sí mismo. El problema es cuando esa autoconfianza se vuelve desmedida, arrogante. Es decir, cuando se piensa que se es tan capaz, tan fuerte, que no habrá nada que produzca falla alguna. Un ejemplo para ilustrar esto es el caso del apóstol Pedro, la noche en el que el Señor fue arrestado para luego ser llevado a la cruz. Y conocen la historia perfectamente, ¿verdad? Esa noche, mientras participaban de la cena de la Pascua y mientras el Señor estaba instituyendo el nuevo pacto, le dijo a los suyos, a sus discípulos, que esa noche todos se escandalizarían de él. ¿Qué hizo Pedro? No, yo no, ¿verdad? Sí, puede ser que todos se escandalicen, pero yo no. Inclusive, el Evangelio de Juan todavía nos señala que dijo: si es necesario, yo voy y me muero contigo. Ahí está Pedro, ¿verdad? Sintiéndose muy fuerte, muy suficiente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó
breve tiempo después, Pedro terminó negando al Señor Jesús 3 veces esa misma noche. Los corintios eran así. Y lamentablemente sigue habiendo esta actitud en la cristiandad. Quien tiene esta actitud suele decir, y lo he escuchado muchas veces, eso a mí no me afecta. Eso no afecta a mi vida espiritual. No hay problema. Yo estoy firme, yo estoy fuerte, yo estoy consciente, yo sé. Yo puedo con eso sin tener ninguna consecuencia para mi vida. Es necesario, mis hermanos, reflexionar para no caer en este error. Que nadie se sienta muy fuerte, que nadie tenga una autosuficiencia desmedida, porque cuando se actúa así, lo que eso significa es que se confía total y plenamente en sí mismo y no en el Señor. Pero tal suficiencia no es real y la caída es inminente. ¿Crees que eres de esas aves que cruzan el pantano sin manchar sus alas? ¿Crees eso? Bueno, mira, no sé exactamente a qué se refería el autor de esta frase. Pero lo que sí sé es que en la vida de un hijo de Dios eso no va a suceder. Te vas a manchar el plumaje. Por eso, mi hermano, cuidado en dónde andas. Cuidado dónde te metes. Cuidado con quién te juntas. Cuidado con lo que ves, con lo que lees. Cuidado inclusive con lo que te diviertes. Porque sabiendo que algo o todo de eso nada tiene de espiritualmente adecuado, tú lo practiques, te involucres y creas que no te va a afectar. No te sientas desmedidamente autoconfiado, porque en realidad no vas a resistir si tú te entrometes con lo que no debes. No seas altivo y creas que seas muy fuerte. Toma en cuenta este principio, que también aparece allá en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Evita todo lo que el Señor dice que debes evitar. Si no lo haces, te va a producir terribles consecuencias. Vas a tener una fuerte caída. Mira, te sientes muy fuerte y crees que tú puedes estar en contacto con cosas sexualmente inmorales. Ver películas, videos, revistas, tener pláticas sobre esto. Crees que eres muy fuerte y puedes involucrarte con esto y no tener consecuencias, pero no es así. Vas a quedar atrapado y cautivo de la pornografía. Te sientes muy fuerte y te juntas
con quienes son bien fiesteros y tomadores. Sean tus amigos, tus compañeros de trabajo o de escuela, inclusive tu misma familia en la carne que no es cristiana. ¿Y crees que te puedes involucrar con ellos, ir a sus reuniones, a sus fiestas, a lo que ellos hacen, y crees que no terminarás haciendo lo mismo que ellos hacen? Pero no es así. Empezarás, como lo advertido en el punto anterior, con un poquito. Bueno, una copita mientras estamos platicando, ¿verdad? Bueno, un bailecito nomás. Al menos es mi familia. Un cigarrito. Y así empiezas. Y terminarás haciéndolo al grado que ellos lo hacen. Tendrás una seria caída y tu testimonio quedará hecho trizas. Te sientes muy fuerte y dedicas horas y horas al entretenimiento y crees que eso no va a afectar tu vida. Y dedicas horas y horas a estar metido en las redes sociales. ¿Qué tiene de malo? Pero ya fueron horas y horas. Ya creció. Y por hacer todo eso y dedicar tanto tiempo a eso, dejas de orar y de leer la Biblia. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cuáles serán los criterios que regirán las acciones de tu vida? Las que tú estás viendo allí. Lo que tú ves ahí. No te sientas muy fuerte. No creas que puedas enfrentar eso y muchas cosas más. A mi mente vinieron muchos ejemplos. Y tú los puedes considerar y sabes de lo que estamos hablando. No te sientas muy fuerte y pienses que eso no te va a afectar, porque de entrada al decir eso, ya estás dando evidencia de que te está afectando y mucho. Concluyamos. Para quien no es cristiano, para quien no ha nacido de nuevo, aunque se reúna en un templo con cristianos, ¿verdad? Bueno, esto que ha escuchado en este momento, estos principios, pueden ser buenos y va a decir, ay, qué bien, sí es cierto, no debo minimizar las cosas, no debo de sentirme muy fuerte. Y puede decir, bueno, está bien, y puede aplicarlos y puede recibir beneficios tal vez. Pero no se libraría de la mayor consecuencia en su vida. Por tener una actitud permanente de rechazar el llamado del Señor. Esa sería una actitud totalmente mala, que produciría consecuencias muy malas. Las mayores consecuencias para su vida, estar lejos de Dios por la eternidad en condenación. Porque saben, aún para los que no son hijos de Dios, el asunto también termina siendo espiritual. Porque de lo que se trata es a dónde vas a pasar la eternidad. Porque el tiempo en esta vida, aunque 80, 90 o 100 años, es breve con la eternidad y se trata de a dónde va uno a ir a pasar esa eternidad. Y quien está rechazando continuamente al Señor, pues va a sufrir esas serias consecuencias. Por eso la cuestión se trata de ser salvo. Se trata de tener una relación correcta con Dios a través del Señor Jesucristo. Y entonces sí, cuando se esté ya en esa carrera, los principios hoy expuestos tendrán una total relevancia. Porque son relevantes totalmente, plenamente, en toda su profundidad y en todo su sentido, para los que sí son salvos.
Por eso, mi hermano, para ti que eres salvo, recuerda que todo en tu vida es espiritual y tu vida debe estar encaminada solo al Señor. La carrera de tu vida debe ser de permanente avance y para que eso suceda debes evitar esas dos actitudes que hemos comentado el día de hoy. No menosprecies las cosas pensando que son inofensivas porque sí lo son. Y no te sientas muy fuerte pensando que puedes inmiscuirte en eso que desagrada al Señor y que tú vas a salir librado. Desecha estas actitudes, deséchalas. No te des ninguna libertad, ninguna. Tu salvación ciertamente no se va a perder, pero tu vida será una vida inútil. Pero mis hermanos, otra vez, el Señor en su misericordia nos permite seguir siendo instruidos por su palabra para corregir lo necesario. Mi hermano, si tú estás cayendo en alguna de esas actitudes, corrige antes de que tu vida tenga terribles consecuencias. Que el Señor nos permita meditar, reflexionar, hacer nuestro y corregir lo que debamos corregir, para que nuestra vida realmente sea una vida santa y útil en la obra del Señor.